departamento. Y el secuestre se le comunica a través de oficio la designación bajo las previsiones que establece el Código General del Proceso de tener que concurrir a tomar posesión, so pena de notificársele ese incumplimiento al Consejo Superior para que pueda ser, en eventual caso, excluido de la lista de auxiliares de la justicia. Asimismo, se le debe fijar los honorarios que de manera provisional va a ganar o va a devengar por su gestión. Esos honorarios provisionales están establecidos en unas resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura y allí establece el mínimo de los honorarios que se le fijan por la actuación inicial al secuestre y de manera progresiva dependiendo la actuación que éste tenga. Frente a ese tema de la diligencia de secuestro, la debe realizar directamente el secretario en compañía de el secuestre que se ha designado y fijando previamente hora y fecha de la diligencia. Debe ser dejada la constancia mediante acta con los registros de la diligencia, identificando el bien por sus linderos, tomando las evidencias documentales como fotografías y demás durante la diligencia y dejando a cargo del secuestre la administración del bien para que éste entre a administrarlo, como decimos, o se lo pueda dejar en depósito provisional al mismo dueño o poseedor, que también es una de las facultades que le da la ley al secuestre cuando los bienes no representan una significancia en la parte productiva. Si es una casa, pero no se puede arrendar o el arriendo no representa realmente un ingreso, el secuestre bien puede dejarla en depósito de la persona propietaria o poseedora. Cosa distinta de que sea un bien que representa una posibilidad de ingresos como un hotel, una finca turística, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí sería como el tema de la práctica del secuestro. Estas actuaciones previas o cautelares no necesariamente deben ser notificadas a el deudor, pero en razón a instar al deudor a que pague y que vea que realmente tiene un alto grado de posibilidad de estar perdiendo el inmueble y de no avenirse en un acuerdo de pago, entonces es posible enterarle para que el contribuyente pueda acercarse y mirar las posibilidades de arreglo con la administración tributaria. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Doctor, buenos días, qué pena yo interrumpirlo, pero es que hace varios minuticos tenía una duda, a ver si podría resolverla. Sí, claro, doctor. Bueno, Primero que todo, muy buenas tardes, dígalo, no me ha aunque presentado. estamos. Sí. Soy asesor jurídico de Coro Coactivo de la Gobernación de Boyacá. Mi duda va encaminada porque en varios municipios en Boyacá que he trabajado se han presentado incidentes de nulidad en base al artículo 133 y sus subsiguientes del Código General del Proceso. Entonces, pues yo normalmente les he dado trámite porque sí, evidentemente, pues hay que darle respuesta, pero entonces la gran mayoría siempre que los presentan es porque efectivamente existe alguna irregularidad en cuanto a notificaciones o la falta de ejecutoria del título, o bueno, en fin. Entonces, es para ver qué punto de vista usted tiene respecto a esos incidentes de nulidad que se presentan cuando hay vacíos dentro del proceso. Ya que pues ahorita habíamos mencionado lo del tema de la revocatoria del mandamiento de pago, pues por lo general es por esos temas, porque se libra el mandamiento de pago sin la debida integración de todos los propietarios o la ejecutoria del título. Listo, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta y claro que sí. Bueno, vamos a tratar de
de encaminarla en lo que tiene que ver con netamente lo que es el proceso de cobro coactivo, ¿cierto? Entonces, las nulidades de manera general en el código o en el Estatuto Tributario Nacional no están contempladas así, o por lo menos es lo que hemos estado revisando y no aparecen. Entonces, por lo general, en esa medida los abogados o las partes o los contribuyentes que acuden al incidente de nulidad en vía coactiva lo hacen alegando las nulidades que establece el Código General del Proceso, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo siguiente. Vamos, espérenme, me ubico acá en el Estatuto Tributario. El Estatuto Tributario nos habla en el artículo 731 del término para alegar. Doctor de la Gobernación, ¿usted tiene ahí acceso al estatuto? Es que no tengo acá internet en el computador en este momento. Lo miramos Ay, en no, el Doc, es que artículo 731. voy también Bueno, manejando y lo llevo en acá, altavoz. bueno, listo. Bueno, acá lo tengo referenciado, pero era para verlo en su contexto. El artículo 131 dice que dentro del término señalado para interponer el recurso, deberán alegarse las nulidades del acto impugnado en el escrito de interposición del recurso o mediante edición al mismo. Entonces, la nulidad por lo general en los actos de cobro coactivo administrativo se puede presentar cuando se vulnera en esencia el debido proceso, ¿sí? El debido proceso, no obstante, en materia tributaria tiene una forma de sanearse cuando es el tema de notificaciones que dice el mismo estatuto que cuando se ha notificado de manera indebida, pero se cumple con el fin de la notificación y no se ha vulnerado el debido proceso, se entiende saneada esa nulidad. Ejemplo, si la persona le estoy notificando el mandamiento de pago y la persona me indica de manera concluyente, por forma o a través de conducta concluyente mediante un escrito, que conoce el mandamiento de pago y me presenta las excepciones, pese a que no le notifiqué personalmente, ahí se estaría saneando la posible nulidad de falta de notificación. Hay que aclararse que en los trámites de cobro coactivo, básicamente son muy cortas o los actos administrativos que se emiten son pocos. Vamos a referenciarlo en este sentido. El mandamiento de pago es con el que se inicia el proceso coactivo y contra este proceden las excepciones, de tal manera que si hay excepciones, vamos a pronunciarnos mediante una resolución que resuelva las excepciones y resolviendo las excepciones corremos traslado, notificamos al deudor de cuáles prosperaron o si no prosperaron, damos la orden de seguir adelante con la ejecución. Que la orden de seguir adelante con la ejecución en los términos judiciales equivaldría a la sentencia. Entonces, como ven, prácticamente son desde el inicio del proceso hasta la terminación con la orden de seguir adelante con la ejecución, son 2 actos administrativos o 3 si genero la resolución que resuelve las excepciones y que contra la misma procede únicamente el recurso de reconsideración, de reposición, qué pena, recurso de reposición dentro del mes siguiente a la notificación. Entonces, doctor, frente a su inquietud de las nulidades, en efecto, hay que resolverlas y para resolverlas podemos acudir al artículo del Estatuto Tributario Nacional, si no estoy mal, el 830 y ahorita lo reviso, no me recuerdo, 832.1 creo que es, donde dice, y lo mencionamos hace un momento, que cualquier irregularidad del proceso coactivo
se podrá corregir de plano antes del remate. Entonces, ahí depende es cómo lo vaya a direccionar el funcionario competente, el secretario o en su defecto la proyección que le haga el asesor jurídico a este funcionario frente a la pertinencia de la nulidad que se alega o si dentro del proceso puntualmente se corrigió o se puede corregir y evitar declarar la nulidad del acto. Si en efecto hay una nulidad, pues hay que dejarla, hay que declararla, pero ahí es donde entra en juego lo que dice el artículo 131 que acabamos de mencionar, que dentro del término señalado para interponer el recurso deberán alegarse las nulidades del acto procedente. Entonces, en vía coactiva solo hay un momento para interponer recurso y es contra la resolución que resuelve las excepciones. En ese momento podemos, si la persona no alegó la nulidad ahí, podemos manifestar desde la administración que la nulidad se presentó o que el incidente no se hizo dentro de la oportunidad, que resultando siendo extemporánea la misma. No obstante, siempre tenemos como administración tributaria la posibilidad de corregir y de ser siempre garantistas con el contribuyente en su derecho de defensa y contradicción. En últimas, lo que busca la administración tributaria es que los recursos que le pertenecen al municipio o al ente territorial, llámese gobernación o municipio, en efecto ingresen y no se vayan a perder mediante la posible situación del fenómeno de la prescripción de la acción de cobro. Entonces, desde esa perspectiva, en ese escenario, doctor, yo diría que si el contribuyente, bien de manera directa o a través de su apoderado, presenta la nulidad, hay que establecer de manera concreta lo que se ha tramitado en el expediente y frente a lo que él ha podido alegar. Porque hay la misma disposición legal habla que lo que no se alegó en vía gubernativa tampoco puede ser alegado en vía ejecutiva. No obstante, esa generalidad o esa excepción resulta ser relativa. ¿Por qué? Porque si en la vía gubernativa yo como contribuyente no alegué la prescripción de la acción de cobro, que es, si no es la principal, es la más usual que presentan los deudores, si no la alegué en vía gubernativa, debo alegarla en vía coactiva a través de las excepciones. Y aún así, si no la alegué en el momento de excepciones, existe la posibilidad de ser alegada en cualquier momento antes del remate de los bienes. ¿Por qué? Porque la declaración de la prescripción de la acción de cobro no solo es competencia no solo está a facultad del contribuyente quien la puede pedir, o sea, esa es la solicitud de parte, a petición de parte, sino que es facultad de la misma administración decretarla de oficio, ya ustedes lo han mencionado, y la sala de consulta del Consejo de Estado ha dicho que no solo el funcionario al advertir el fenómeno de la prescripción de acción de cobro no solo debe hacerlo, sino que es su obligación hacerlo. ¿Qué pasa? Que acá hay una contradicción con los entes de control, porque los entes de control, como la Contraloría, que es la que se encarga del tema de las finanzas, del tema de lo público, de los dineros, de las rentas, conocen de esta situación, pero les indican a los municipios que en lo posible no concedan las prescripciones, pues porque eso generaría de cierta manera, y así es, un detrimento patrimonial. Pero no obstante, como los funcionarios públicos están dados a lo que dice la norma, y si el contribuyente así lo demuestra y así lo solicita y en efecto se dan los
elementos para decretar la prescripción o declararla, la prescripción de la acción de cobro, es obligación de hacerla. Entonces, no sé si me estoy extendiendo mucho en ese tema, pero doctor, sería como esa la indicación, ¿sí? Entonces, verificar si dentro del proceso se sanearon las posibles nulidades o en su defecto las podemos sanear sin que implique declarar toda una nulidad de los actos que ya hemos expedido, que en realidad en el cobro coactivo son muy breves o muy cortos, o pocos más bien sería la palabra. Gracias. Listo, doctor, muchas gracias. Muy amable por su respuesta. Bueno, veo que son las 12:30. Vamos a adelantar un poquito y damos un espacio a las preguntas ya finales, porque tenemos acá otros compromisos y creo que ustedes también, ¿vale? Entonces, si quiere, doctor Fernando, le damos a la siguiente diapositiva y ya terminando estas, damos un espacio de unas preguntitas en lo posible que yo pueda atenderlas, ni más faltaba. También, si hay algún caso en particular que no podamos ahorita atender, el doctor Fernando les puede dar mi correo electrónico, o yo lo doy, y también a través de la Federación de Municipios se les puede vía correo enviar lo pertinente a la consulta, pues ya un poco más detallada con el soporte jurídico y no tan general como lo estamos haciendo ahorita. ¿Vale? Gracias. Listo, doctor. Vale, muchas gracias, doctor. Listo, yo sí creo que vale la pena terminar con la siguiente diapositiva y rodear y terminar esta presentación, y no sé si ya después revisamos con el doctor Emerson y la doctora Rocío si hay algún espacio, algún momento que algún municipio que tenga un interés especial se le pueda hacer un proceso de acompañamiento y lo otro para que finalmente también tengan en cuenta que pues aquí hay personas expertas que quieren colaborarles y que han hecho el trabajo, la tarea, y que estamos para eso, para servirles y ayudarles. Muchas gracias, doctor. En efecto, doctor, acá varios de los participantes, si no todos, pues están involucrados en el tema de las actuaciones de cobro que realizan a favor de sus entidades. Muchos son asesores, secretarios, tesoreros, sin que también tengan a veces la condición de asesor y de tesoreros, también son las personas que dinamizan e impulsan los procesos, entonces que llevan el control de los mismos y demás, y cada uno tiene unas valiosas y muy rescatables experiencias. Y como digo, apenas esto que estamos realizando hoy es una charla de lo que se ha venido discutiendo y que aún al día de hoy sigue siendo motivo de inquietudes, porque las normas, el estatuto tributario, pues tiene una vetustez de considerables años. La misma norma, la 1066, es del 2006, o sea que también ya tiene buen tiempo. Entonces, las situaciones son, si las queremos enumerar, pues son muchas, son bien nutridas, y entonces acá lo que estamos haciendo es un conversatorio de poderles dar desde la orientación o desde la experiencia que cada uno tenemos, y en este caso del doctor Fernando, de la doctora Rocío y del suscrito, pues lo que venimos manejando, bien por ese actuar que tenemos ante las administraciones como asesores, otras veces como defensores de la misma ante las entidades, también en el tema de pedagogía, de academia, porque nos dedicamos también a seguir aprendiendo, a seguir verificando los conceptos que nos traen los doctrinantes, que lo que nos dice la jurisprudencia, etcétera. Entonces, gracias nuevamente antes de terminar esta charla por esa participación, y ojalá pudiéramos hacer un grupo, una red de donde podamos llevar a cabo todas las inquietudes que tienen los municipios, y que las personas que bien tengan colaborar en resolver esas inquietudes se hagan, y ese mecanismo pues podría ser a través de la Federación
Nacional de Municipios, que es la que efectivamente en muchos temas viene conceptuando pues con la idoneidad y con la pertinencia y con el grado rescatable de seriedad que tiene dicha entidad. ¿Listo? Entonces, continuemos, por favor. Doctor, qué pena nuevamente la interrupción. Quería preguntarle si su merced de casualidad nos va a facilitar un contacto con su merced por cualquier consulta que tengamos, inquietud respecto a un trámite, un proceso en el cobro coactivo. Sí, claro. Si desean, hay un correo electrónico que maneja, no sé si lo damos ya, doctor Fernando, o al final, y lo generamos igualmente a través del doctor Fernando. Pero el correo es emertribunal@yahoo.es. ¿Listo? Muy bien, doctor, muy bien. Ahora nos da su número telefónico y le podemos escribir también. Sería maravilloso. Claro que sí, Doctor, estamos para servir. ¿Aló? doctor, buenos días, buenas tardes ya. ¿Es posible que si esta exposición la están grabando, la pudieran facilitar por medio del correo también, para que tuviéramos acceso y repasar todo lo visto? Que pues también fue mucha información el día de hoy, entonces es bueno tenerla allí guardada. Y como soporte para cuando tengamos algunas dudas. Sí, claro, doctor. Por eso le hemos insistido una y otra vez el registro en el formulario de inscripción y en el chat de la reunión para poderles enviar la presentación. Listo. Aparte de la presentación, hay otra documentación soporte que es la que hace alusión a los conceptos jurisprudenciales y otra normativa que pues por acá, por efecto de tiempo, como ven, pues se demora uno, no la alcanza uno a tocar más a fondo. Entonces, esos documentos a través de la federación se los hacen a llegar a cada entidad que lo requiera. ¿Listo? Siempre es bueno conocer a quedarnos con la inquietud de que cómo podría ser, ¿cierto? Entonces, las decisiones, y ustedes lo saben, que si los jueces dan decisiones frente a un mismo tema de forma variada, con mayor razón, lo pueden hacer las administraciones, pero la idea es llegar a un criterio y por lo menos conocer el sustento para no incurrir en temas que no desea la entidad, como interposición de tutelas, de nulidades, de quejas de carácter disciplinario, ¿sí? La medida es siempre actuar con prudencia y con conocimiento de lo que estamos realizando en favor de las administraciones. Gracias. Bueno, acá el mandamiento de pago, pues ya lo tratamos. El funcionario competente para expedirlo va a ser siempre el secretario de Hacienda o Tesorería, por la facultad que ya le ha sido delegada previamente. Y la forma de defenderse, ya lo dijimos, le corresponde a través de las excepciones, porque de forma expresa el artículo indica que no es objeto de recurso es el mandamiento. Tanto así que no es objeto de recurso porque es un acto administrativo de impulso y tampoco es demandable. Si acudimos a lo que nos indica el Estatuto Tributario sobre los actos administrativos demandables, encontramos que el mandamiento de pago no lo es por esa misma condición de ser de trámite. Entonces, los actos que son demandables ante la jurisdicción y que nos pueden estar cuestionando los contribuyentes son, en efecto, el acto administrativo o título ejecutivo en vía gubernativa y en cobro coactivo la resolución que ordena, que resuelve las excepciones, la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución y la que aprueba el remate de los bienes, sin perjuicio de que la misma jurisprudencia dice que los actos posteriores al remate de bienes también son objeto de demanda. Entonces, la idea es que en lo posible los municipios pues puedan llevar
a feliz término que los contribuyentes paguen sin necesidad de estar haciendo uso de la figura del remate de los bienes. Pero en caso de llegar a hacerlo, hay que hacerlo y teniendo con especialidad y con suficiente argumentación que en el trámite de cobro coactivo se le permitió la defensa a los obligados deudores y que en efecto no va a tener ningún inconveniente la diligencia propiamente dicha. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ya esa también, gracias, la parte considerativa, la notificación, etcétera. Seguimos. Bueno, el término para proponer las excepciones ya lo manifestamos, que es de 15 días a partir de la notificación, bien de manera personal o de manera por correo certificado. Las excepciones que se pueden proponer están establecidas en el artículo 831. Dentro de esas, y para hacer más concreta la charla, pues es la de prescripción de la acción de cobro, eso es la que más alegan los contribuyentes, pues porque por lo general sí existe la obligación, pero ya su exigibilidad está afectada por el fenómeno de la prescripción. Y por la falta de notificación, que a veces es un argumento que se maneja por parte de los abogados en aras de tumbar el proceso desde el inicio, que es desde la constitución del título ejecutivo. El recurso que procede contra la resolución que resuelve las excepciones es el de reposición y solo se interpone dentro del término de un mes, contado a partir de la notificación ante el funcionario que la profirió, es decir, contra la Secretaría de Hacienda o Tesorería según corresponda. Continuamos, doctor. Las medidas cautelares ya las mencionamos, entonces son para la conservación de los bienes y para pagar los perjuicios que se puedan ocasionar con el proceso de efectividad del crédito perseguido. Las medidas previas son, hay un tema ahí de discusión, pero se ha llegado a la conclusión por parte con sustento en varios conceptos, que las medidas cautelares se pueden generar en cualquier momento del proceso, pero inicialmente se dice que se libran de manera concurrente al mandamiento de pago o previo a este. Cuando hablamos previo a este, quiere decir que en cualquier momento anterior a librar el mandamiento podemos hacerlo, porque previo es algo que no está determinado de manera específica. Previo, entonces, es que sin yo, administración, haber librado mandamiento de pago, que inicie el cobro coactivo y que solo tengo el título, puedo desde ese momento ya librar la orden de mandamiento de pago, porque su fin solo es de conservar los bienes para un posible remate y que se puedan garantizar el pago de las obligaciones. Seguimos con la siguiente. Bueno, acá estamos básicamente haciendo alusión nuevamente al embargo, y entonces decimos que son aquellas que pueden tomar en cualquier momento del proceso, ya lo acabamos o después de notificado el mandamiento de pago. Seguimos con la siguiente, doctor. Modo de perfeccionar el embargo, el secuestro y la práctica del secuestro, también ya lo tocamos de manera adelantada. Lo recomendable es que siempre se haga con sujeción a que si el secuestro se va a hacer sobre bienes inmuebles, entonces tenga en efecto el reconocimiento de la medida o la anotación en el folio de matrícula, que estemos claros de que está embargado, y ahí sí procedemos a la diligencia de secuestro bajo las formalidades que corresponden y que están establecidas por lo general en el Código General del Proceso. La orden de seguir adelante con la ejecución, pues es la providencia, o llamémoslo acá, es el acto administrativo tributario de cobro
más importante o al que debemos llegar. ¿Por qué? Porque la prescripción de la acción de cobro, y ya lo hemos venido detallando, inicia a partir de la fecha de exigibilidad de las obligaciones en materia de predial, y esto lo ha reiterado las sentencias que ha emitido el Consejo de Estado en su sección cuarta, que es la que se encarga de los tributos. Y entonces vamos a mirar acá que la orden de ejecución o la orden de seguir adelante la ejecución debe tener ese título cuando en efecto nos vayamos a referir a el acto administrativo que ya definió que en efecto, pese a librarse el mandamiento de pago, a que el contribuyente tuvo la oportunidad de pagar o de excepcionar y no lo hizo, entonces ya emitimos esta orden. A veces de manera inconsciente o de manera desprevenida, diría yo más bien, utilizamos la palabra siga hacia adelante con la ejecución como si fuera una más de las actuaciones del proceso o como una decisión de impulso. Entonces debe tenerse especial atención en que cuando se emita en el acto administrativo, en la resolución de orden de seguir adelante, que en efecto en el artículo primero de esa resolución o en el artículo segundo, si hay lugar a resolver esas excepciones, se lleve de manera textual lo que dice la norma tributaria, que es la orden de seguir adelante con la ejecución. Cuando no se presentan excepciones contra el mandamiento de pago, la orden de seguir adelante con la ejecución no admite recurso. A ver si me explico. El recurso de reposición solo admite o solo es procedente cuando se resuelven excepciones. Si el contribuyente fue notificado del mandamiento de pago, está probado que en debida forma se hizo la notificación y este no presenta excepciones, la orden de seguir adelante no tiene recurso alguno. Pero cuando decidimos las excepciones y en esta misma damos la orden de seguir adelante, así, en esa forma, sí procede el recurso de reposición. ¿Esto por qué? Porque así lo establece el Estatuto Tributario. Luego ya vamos al avalúo de las órdenes complementarias que van después de la orden de seguir adelante o que en ocasiones se dan en la misma orden, como es la liquidación del crédito y costas. Y en esta medida el crédito y las costas son todas aquellas gastos en que tuvo que incurrir la administración para poder llevar a cabo la ejecución de esas obligaciones. Entonces, dentro de las costas está los oficios que se generaron y se enviaron por correo certificado, entonces vamos a cobrar el valor del envío de ese oficio, vamos a cobrar los honorarios que se le fijaron provisionalmente al secuestre y sin perjuicio de que ese crédito y esas costas puedan ser actualizadas posteriormente. La liquidación del crédito hace alusión a traer o actualizar la deuda que está en el mandamiento de pago porque es el momento en que podemos actualizarla. Contra esa liquidación de costas y créditos solo proceden objeciones y que las debe hacer el interesado dentro de los términos que le establece el Estatuto Tributario. Aló. Aló. Lo oímos perfectamente, doctor. Listo, bueno. Y ya para terminar el tema de los avalúos, entonces por lo general en los municipios se sigue y se debe seguir lo que dice el Código General del Proceso, que cuando se trata de bienes se va a aumentar el valor del avalúo catastral en un 50%. Ese avalúo tiene que ser corrido en traslado al contribuyente, quien tiene la posibilidad de objetarlo allegando un nuevo avalúo. Existen entidades públicas que contratan el avalúo con terceros para el tema de prediales, pero según la disposición tributaria y el Código General del Proceso, pues
existe la misma posibilidad de que sea el funcionario competente, el secretario, quien realice el avalúo, que es incrementando el valor catastral en el 50%. Así lo establece el estatuto tributario. Y ya la diligencia de remate propiamente dicha es cuando queda en firme el avalúo, se hace la publicación del edicto o del aviso del remate en un periódico de amplia circulación que debe ser publicado en día domingo y no menos de 10 días antes a la fecha de remate. Ahí se deben indicar la fecha del remate, el predio que se va a rematar, el avalúo comercial que se le dio al inmueble, los datos del secuestre que está asignado a ese predio o a ese proceso coactivo y quien podrá mostrar el inmueble, y todas las especificaciones de cómo se debe hacer postura y que siempre, según el estatuto tributario, debe, que el Código General del Proceso, el remate actualmente no puede ser por debajo del 70% del avalúo comercial que se le dio, de tal manera que si en la primera subasta pública no hay oferentes, no hay postores, se debe. Doctor Emerson, no lo oímos. Les pido a todos un segundo porque el conferencista tuvo problemas con la señal, pero ya debe estar ingresando.
Aló, aló. Ya lo oímos, doctor. Aló. Ya lo oímos. ¿Escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Qué pena que se me descargó acá los aparatos tecnológicos, pero bueno, ya finalizando, no sé, creo que ahí concluimos la conversación, la charla. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por participar en esta iniciativa muy valedera de la Federación Nacional de Municipios y esperamos haber contribuido en algo con el tema que les compete de la gestión de cartera a cargo de cada una de ustedes o de las tesorerías de sus municipios. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz tarde. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, doctor, muy amable por la capacitación. Doctor, una preguntita antes Muchas de que gracias. finalice. Sí, doctor, dígame. Buenas tardes, le habla David Córdoba de la Tesorería de Tasco, Boyacá. Gracias, sí. Cuénteme, doctor. Sí, es que me surge una duda con respecto a, pues ya al tema de la presentación y haciendo referencia a la ejecutoria del título para iniciar el mandamiento de pago. Sí, dígame cuál sería la inquietud en concreto, a ver si la podemos atender Sí, ahora. No, como le decimos, si usted nos escribe al correo de la federación a través del doctor Fernando, con todo gusto le enviamos lo que corresponda. listo, sí, señor. Bueno. Pero coméntanos si quieres y la podemos hacer acá en un momentico, Sí, o si desea, entonces se la enviamos. No, es un momentico nomás. Listo, su merced hablaba de que, bueno, se tiene entendido que se interrumpe el término de prescripción con el mandamiento de pago, ¿sí? La notificación. Sí. Entonces, hay varias formas de cumplir la prescripción de la acción de cobro, y una de estas es, en efecto, que se realice la notificación del mandamiento, ¿sí? Sí. Pero no obstante, ese título con el cual la administración va a ejecutar y que en razón al mismo libro mandamiento de pago, la obligación debe estar aún exigible, ¿sí? Porque interrumpida la prescripción de la acción de cobro, lo que hacemos es volver a contabilizar los términos, que son de 5 años, hacia adelante para, durante ese término, dar fin al proceso de cobro coactivo. ¿Y cómo se da fin? Con la orden de seguir adelante con la ejecución. Ya las otras actuaciones posteriores a la orden de seguir adelante con la ejecución son relativas a la ejecución de la orden, ¿sí? o a la materialización de la orden. Pero el proceso inicia con el mandamiento de pago y termina con la orden de seguir adelante con la ejecución. Ya el remate de los bienes y demás son parte de la materialización de esa orden de seguir adelante. O sea que salvaría un proceso de cobro coactivo si profiero la resolución de seguir adelante con la ejecución, ¿sí? ¿Correcto? Es correcto, sí, porque a veces encontramos en muchas municipalidades que hicieron, como decimos en el fútbol, jugaron muy bien, pero no metieron el gol. ¿Por qué? Porque hicieron en tiempo la liquidación de la deuda, libraron el mandamiento de pago, lo notificaron y se quedaron ahí. Y la orden de seguir adelante no la profirieron, ¿sí? O sea, el proceso se inició, pero no se terminó. Entonces, si se inicia el proceso, lo ideal es que se llegue a terminar con la orden de seguir adelante, independientemente de que no se hayan practicado, por ejemplo, medidas cautelares. Las medidas cautelares se hacen en aras de garantizar que existan bienes, y por lo general en el impuesto predial casi siempre el bien que va a garantizar es sobre el cual recae la deuda. Pero existen otras obligaciones, por ejemplo, las derivadas del impuesto de industria y comercio, donde puede
ser que el obligado en la deuda tenga bienes no solo en el municipio, sino en otra parte distinta al municipio, los cuales pueden ser objeto de medida cautelar. Entonces, para que, llevándolo al escenario de lo deportivo, para que el juego se haga bien y se gane, debe llegar a la orden de seguir adelante con la ejecución. Listo, Doc. Una última preguntita ya para cerrar todo. ¿Qué pasa hipotéticamente? Tengo un título en una liquidación oficial y no está ejecutoriada y pues se me ocurre, se libra mandamiento de pago sin estar ejecutoriada, pero entonces al librarse el mandamiento de pago y a notificarse se le está dando conocimiento al deudor que existe en la liquidación oficial. Esa partecita no entraría como una forma de notificación, bueno, tanto el mandamiento de pago como la liquidación oficial, así como en combo, o sería ya una de nulidad por debido proceso. Pues lo ideal, doctor, es que se sigan los trámites del debido agotamiento de la vía gubernativa, que es la oportunidad donde se discute la exigencia de la obligación para crear el título ejecutivo. De tal manera que si no tenemos la ejecutoria de ese título administrativo, sería tanto como decir que la tesorería generó la resolución y se la guardó. ¿Sí? O sea, solo la expidió, la imprimió y la tiene en la carpeta. Entonces no es oponible ante el deudor obligado porque no ha surtido el trámite de notificación, de publicación para ejercer el debido proceso. Entonces es arriesgarse a que más adelante en el proceso se pueda caer el cobro coactivo propiamente. Entonces lo mejor es sanear esa situación, y si ya la emisión del título data de muchos años, pues hay que volver entonces a dejar sin efecto ese acto y generar uno nuevo que realmente sea el que me constituya con las calidades que se requieren para el cobro, que sea claro, expreso y exigible. Por eso el título debe ser exigible y no, y si quito todos los elementos, pues entonces está o tiende a que el proceso siga viciado y que en determinado momento, pues el proceso se caiga y no haya la oportunidad de recuperar esos dineros, o que también exista un tema de indebida aplicación de la norma y con posibles responsabilidades para los funcionarios, porque pues no vamos a hilar tan fino en las responsabilidades disciplinarias, pero puede darse los casos. Entonces, lo mejor es que el proceso nazca bien y que el título tenga esa exigibilidad. Si usted me indica que en efecto no ha sido notificado, o que notificado no se esperó el tiempo para interponer los recursos, entonces ahí estaría viciado por la falta de exigibilidad del título, porque no ha cobrado la ejecutoria ese acto administrativo. Ya, listo, doctor. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Entonces, que tengan una excelente tarde todos. Dios les bendiga y muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde a todos, gracias por venir. Gracias. Gracias, hasta luego.